Con nosotros la doctora Sandra Silveira Benítez. Buen día, doctora. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, doctora, gracias por atendernos. Sabemos que estás incluso en pleno goce y usufructo de tus vacaciones. Pero bueno, gracias por atendernos. Así Estamos mismo. acá con Carlos J. Benítez en el programa Por el Imperio de la Ley. Sí, No, muy doctora. amable, Carlos, siempre para servir. Así Sí, mismo, tomé mis vacaciones después de un año, merecidamente. Doctora, te estamos llamando para conocer un poco así en forma didáctica, digamos, Sí, para saber la función principal de los juzgados de ejecución. Eso es lo que queremos saber un poco porque es un área que, sobre todo los medios de comunicación, muy pocos cubren, digamos, esa área y bueno, queremos saber un poco porque luego de ese último hecho que se registró con la doctora Aguirre, quedaron un poco latentes muchas cosas y en estos últimos tiempos hay muchas decisiones de la Cámara de Apelación que revocan las decisiones de primera instancia en donde se benefician incluso a narcotraficantes y otras personas condenadas a altas penas. sí, perfectamente comprendo tu consulta. Bueno, antes que nada tenemos que entender de que tenemos un código de ejecución penal, un código que entró en vigencia en el 2015, ¿verdad? La ley 5162/14. Este código trae muchas innovaciones al sistema penal, que son los institutos, que son los beneficios que vos estabas mencionando recién, como salida transitoria, redención, libertad condicional, semilibertad, ¿verdad? Pero todos estos institutos tienen otra vez un procedimiento dentro de la ley que exige varios presupuestos para poder otorgarle al interno, a aquella persona que está privada de su libertad, y quiere ser beneficiada. Por eso lo que yo a veces le explico al interno cuando nos vamos a hacer nuestras entrevistas a los penales, de que es un beneficio, no es un derecho, porque ellos consideran que estos institutos ya es un derecho. El derecho que ellos tienen a la vida, a la salud, a su integridad, a la educación, ¿verdad? Ese sí es su derecho, pero estos son beneficios que la ley da bajo ciertos presupuestos muy estrictos que el juez de ejecución tiene que analizar, controlar y realizar por la vía del incidente, que la ley claramente en el 301, 302, 303, si ustedes tienen el código de ejecución me podrían ayudar, sí. porque yo estoy acá sin ningún material, fuera porque estoy de vacaciones, y explica claramente que cuando la defensa solicita, 301 en adelante están los incidentes, que Sí. cuando la defensa solicita algún beneficio, entonces se le corre traslado al Ministerio Público por 2 días, después se debe fijar una audiencia para en esa audiencia sustanciar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez de ejecución? Yo particularmente, antes de fijar esa audiencia, si por ejemplo el interno me pide una salida transitoria, me fijo en el artículo 59, que son los presupuestos que la ley me exige para otorgarle ese beneficio. Una vez que yo tenga todos esos informes que la ley me exige, luego le corro traslado al Ministerio Público para que pueda dictaminar y luego fijamos la audiencia, ¿verdad? Y Ujú. ese sería el procedimiento así rápido que te estoy haciendo, así como me pediste, bien didáctico y no tan Sí. complejo, ¿verdad? Sí, Entonces, cuando el juez toma el pedido, es realmente didáctico lo que nos estás diciendo, doctora, porque cuando hablamos de es un beneficio, es una expectativa, sí, no un derecho sí, adquirido. señor, No dice el código así deberá, mismo, el juez podrá así otorgar. mismo, podrá, así mismo. Fíjate el Entonces, artículo 56, 57 claro, del Código de Ejecución. entonces va al código de ejecución, dice periodo de prueba, salidas transitorias y Exacto. ahí se establecen los requisitos. Si no se cumplen con estos Eh, requisitos, ese beneficio o ese podrá no se puede aplicar. No se puede, no se puede. Hay que esperar de que el interno, por ejemplo,
viene Juan Pérez y me pide una libertad condicional. Sí, Y él se encuentra en la segunda etapa, sí, en la etapa de tratamiento, porque sí, él es una persona que está con adicción, que está con problemas de salud. Entonces, él tiene que pasar a la tercera etapa, que es el sí, periodo de prueba, sí, que es habla el 54 en adelante. sí, sí, Y sí, sí, sí. la libertad condicional te habla el 70, que es la última etapa del régimen progresivo, porque hay que entender que para estos beneficios la ley nos obliga a un régimen progresivo. ¿Qué significa? Que todo condenado con una pena superior a 3 años deberá obligatoriamente transitar por todos estos periodos, dice la ley. Sí, Artículo 73, creo, Carlos, ayúdame porque no tengo la ley acá conmigo. sí, 73. Sí, El último infine, fíjate el que dice, es que régimen progresivo lo el dice, 7, doctora. ¿viste? Y fíjate al final dice, obligatoriamente deberá Por cada uno transitar, de los ¿verdad? periodos de la pena. Por cada uno, Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar una libertad condicional si él se encuentra en el segundo periodo que está realizándose un tratamiento? Obviamente que voy a rechazar este pedido de libertad condicional en base a la ley, porque sí, nosotros lo único que hacemos es cumplir con la ley, Carlos, nada más que eso. sí, sí. Etapas. Cuando te referís, te habla Marcos, cuando te referís a etapas. Marcos, perdón, Sí, Marcos o Carlos, igual no vaya ya Carlos, No Marcos. importa, sí, estoy escuchando, yo anotando estamos los también. dos acá. Cuando hablas de etapas y progresivamente, habla del periodo de observación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, observación, ¿cuál es? El que vos entrás al penal, se te Sí, condena a juicio oral, te lleva a la penitenciaría que el juez ordena, Tacumbú, sí. un ejemplo práctico, ¿verdad? Entraste al penal. Vos ingresás, ahí te observa, Mm, exacta. Ese periodo tiene de 15 a 45 días, un tiempo que tiene el penal para ver tus datos personales, familiares, si tienes una enfermedad de base, bla, bla, bla. sí, De ahí, cuando pasa toda esa etapa, pasa a la siguiente, que es de tratamiento. sí, Y ahí la ley sabiamente dice, mínimamente te está diciendo, deberá estar por lo menos 6 meses en tratamiento. sí. Porque al estar privado de tu libertad, obviamente que van a haber algunos problemas psicológicos, porque es Categórico, muy imagínate. fuerte el encierro. Tecante. La ley dice mínimamente y hasta la mitad de la pena. Quiere decir que si una persona tiene 30 años, la ley te dice 6 meses y hasta la mitad. Quiere decir que hasta 15. 15 años puede ser tratado y el juez no le puede elevar. Y andate un poco al 19, artículo 19, numeral 5, A y B. El Habla artículo. de la función del juez de ejecución. Sí, Función, dice, mira. sí. El Ah, juez el que va a ordenar la promoción, dice, a pedido del OTC, que son los que están trabajando por este interno en su tratamiento, en su rehabilitación, en su adicción o en su conducta agresiva. ¿Entendés lo que dice? Entonces, claro. a pedido o previo informe de un organismo técnico criminológico Definitivamente. que le dé al juez, ¿verdad? Definitivamente estamos o sea, para contextualizar con nuestros teleoyentes, estamos hablando de seres humanos, punto uno. Dos, estamos hablando Sí. que estos seres humanos cometieron alguna infracción a nuestra ley penal, por lo tanto fueron condenados. El condenado Así tiene que mismo, no hay. necesariamente entrar a una penitenciaría para iniciar esas etapas que establecen muy claramente el Código de Ejecución Penal. Observación, tratamiento Ah, y va progresando. Ahora bien, prueba y libertad condicional. Sí. prueba y libertad condicional. Y te dice prueba y después libertad condicional. La libertad condicional, doctora, nunca puede Así, llegar sin que uno haya pasado por esas etapas. así mismo es, mi querido. Así, la ley lo dice, no lo decimos nosotros, Claro, vos estás claro, leyendo la claro. ley. Sí, estamos leyendo la ley ahora. Prueba y libertad Es más, condicional. en el artículo 43 lo ya te arranca. Vos vas a ver muchísimos artículos que hablan de la progresividad. Si vos Sí. te vas al 43, También habla de porque la el 45 progresividad. empieza el periodo de tratamiento, habla otra vez de la progresividad, Sí, fíjate señora. nomás. Sí, señora. Y Habla el otra vez. 19 todo habla de la progresividad. ¿Por qué? Porque es un proceso.
Una persona no va a cambiar de la noche a la mañana. No. Necesariamente tiene que pagar la pena. Es un condenado, si no vamos a la Exactamente, impunidad total. es un condenado, es un condenado. Eso Y es, el objeto de la pena, la Constitución habla la reinserción y la protección de la sociedad. claro, ¿Cómo vamos a quitarle a la ejes, calle a una persona que no está en condiciones? dos ejes temáticos establecidos en la Constitución No, es Sí, 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 sí. El artículo 43 artículo habla de 20 de la Constitución. régimen penitenciario aplicable, periodo de observación, tratamiento progresivo. Siempre habla de la progresividad, porque en realidad solamente decir, no, pero la pena no es un castigo, es una forma que se reinserte. Pero espera, el artículo 20 de la Constitución te dice para también la seguridad y la protección de los ciudadanos. No podemos sacar una persona adicta y con muchas tendencias todavía a delinquir de la penitenciaría. Y menos podemos De sacar, criminal, sí, señor. menos podemos sacar a una persona que ni siquiera cumplió su condena, ¿verdad? Así mismo, porque después le quitamos, va a ser la jueza Sandra Silveira Benítez, otorgó un beneficio a un narco criminal y le mató a toda una familia. Claro, Y claro. por algo la ley, por algo la ley insiste en este régimen progresivo, ¿verdad? Sí, sí. Que obliga, eso sí, viste que el 73 Infine te dice que obligatoriamente todo condenado con una pena mayor a 3 años. Entonces la ley te da ahí menor a 3, porque a lo mejor no es un hecho grave, Sí. no tiene causa abierta, no tiene Sí. otra causa pendiente, un accidente de tránsito, se va una persona, entonces la ley te da esa posibilidad para que no pase por todas estas etapas, ¿te fijaste, verdad? Claro, Que habla ahora mayor a 3 años. Hace poquito veíamos que una persona fue condenada a 2 años, 6 meses. Ese no está dentro de ese régimen porque el primer requisito que establece el código es mayor a 3 años. A partir de ahí está inserto en Perfecto. todos estos requisitos que están... Viste que soy buen alumno, doctora. Ahora, Excelente, yo no soy docente de corazón. doctora, lo que yo te quiero preguntar, sí. lo que yo te quiero preguntar así desde la gradería, como ciudadano así, Sí. en el sentido de que vamos a suponer el tema de la redención, el tema para los descuentos, Sí. que se aplica mucho y que según la Sí. fiscal adjunta, el año pasado, Gilda Villalba, hace un año, ya envió una nota y se desmarcó, se desligó de la forma en que los juzgados de ejecución están contando para esa redención. No estoy de acuerdo, dijo, y creo que es la instrucción que como adjunta le dio a todos los fiscales de ejecución. En el sentido, ahora te pregunto, es para esa redención, no sé qué artículo es la redención, Libertad Marcos. condicional. No, es la redención. 120. Redención es 120. Espera, 120, andate al artículo 120 y 121 del bueno, Código de y Ejecución entonces de para- la redención. Sí. Para esa redención, entre los requisitos figura que el condenado tiene que, dice, participar, Pío, de la educación formal de la escuela. Vos me estás preguntando yo te puedo dar mi opinión humildemente porque cada uno tiene la libertad de leer, interpretar y aplicar la ley, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice? Bueno, ¿cómo yo aplico o qué dice la ley? Porque vos tenés la ley, el artículo 120 y 121. A partir de 120 habla de la redención como un Bueno, instituto. atender lo que dice ahí en el 120. Es importantísimo lo que te voy a hacer notar para que des lectura. Sí. Todo condenado que Sí. quiera solicitar la redención, que es la modificación del cómputo de su Sí. condena, ¿verdad? Sí. Porque quiere que se le reste su condena, debe estar en periodo de tratamiento, dice el Como 120. primer requisito. Quiere decir que si está en libertad, primer requisito. Sí. Quiere decir que no, es que en realidad tiene que pedir, no Claro, puede, porque está en por eso. admisión, en Tiene observación, en tiene que tener- estudio. Tiene que tener esa característica el reo, estar en el periodo de tratamiento. A partir de ahí puede Así, ingresar en el pedido de la redención. Primer requisito. así. Después seguimos leyendo. Seguimos y dice, leyendo. En un día menos, en un establecimiento Sí. cerrado, ordinario o semiabierto. Sí. Y yo, este semiabierto decía, bueno, Sí. por ejemplo, la parte de la famosa granja de la penitenciaría. No está ahí encerrado, sino que está en un sistema medio semiabierto, pero preso. Tiene que estar adentro. Sí.
tiene que estar adentro, así mismo. Y después que te dice más, Que te va posean una, explicando que posean una conducta calificada como muy buena, no buena, muy buena. muy Otro buena, requisito. ejemplar, Sí. muy buena. Tres Exacto. requisitos. Podrán ser beneficiados con el régimen de redención ordinaria por el que restará un día a la condena 3 por días cada 3 de, días de trabajo o sí, estudio. así es. Y esos 3 días tenés que por día 8 horas trabajar o estudiar, Sí, ininterrumpida. sí, Seguir leyendo, te vaya explicando sí. cómo vos haces tu análisis para tu cómputo. Bueno, entonces dice, a este Y efecto el, se entenderán por un sí, día la suma de horas de trabajo penitenciario y estudio, ya sea que este fuese sí, Ahí primario, lo que quiero que te detengas. Dice trabajo penitenciario sí, y estudio. trabajo sí, penitenciario, a ver un poco, dice la suma de trabajo penitenciario y estudio. Bueno, ese es muy importante. ¿Qué tiene? sí, Tiene la I, no la O. sí, sí, La I significa que se Conjunto, tienen que dar las dos cosas. sí, la conjunción. Si yo soy juez, no puedo darle si no se reúnen los dos elementos porque no me da una opción. No me dice el trabajo o el estudio, sino hay una I. Se tiene que dar en forma conjunta. Entonces, ¿cómo es lo que un juez puede interpretar mal eso? Tengo una resolución de la Cámara a mano acá, en donde pone la I en negrita y subraya además. No puedo entender, o sea, esas cosas las que yo no puedo entender. O sea, la autora explica muy bien acá, este fallo no es de ella, es de otra Ajá. colega de ella que tengo acá a mano. Y le dice a la cámara, pero por favor, hay una I, Sí, es no es una con una conjunción. O, ujú, ¿verdad? Sí, ¿No te das cuenta que no tenés el informe lógica de, jurídica, de esa escuela lógica jurídica de primer en que curso. él se está educando? ¿Y cómo pico le vas a descontar si no se te reúnen los elementos? Entonces, tan sencillo, no puede ser que un juez no pueda entender, evidentemente, o O se sea, puede entender de distintas no maneras, se doctora. puede entender porque es I, no, Yo, es demasiado yo, sencillo. yo ¿Mm? me encanta porque ustedes son muy rápidos y me Mm. captan muy. Fíjate un poco el 121, por favor. Sí, Eso es, 121, Marcos. yo estoy en el... prácticamente a mí, A este efecto se entenderá por un día la suma de horas de trabajo penitenciario y estudio, ya sea que este fuese primario, de preparatoria, universitario o de capacitación de oficios, aprobado por la dirección, por un ahí te total queda. de 8 Sí, horas. 8 horas en el día es lo que, obviamente, como cualquier otro ser Mm. humano y cristiano, ¿verdad? 8 Mm. horas es lo que puede estudiar y trabajar Mm. en conjunto, ¿verdad? Aunque haya sumado este sí. plazo en días distintos. O sea, yo un día trabajo y estudio 4 horas, otro día estudio y trabajo 4 horas y se suma eso. Y da un total de un día Mm. Pero por las 8 dos horas. cosas tengo que hacer. Sí, y dice, a ver, este plazo en días distintos por un máximo de 7 días por mes. 7 días por mes nomás se te va a complicar entonces. Máximo, Mm, máximo. Ese es tu techo. Vos no sí, puedes pasar por mes 7 días. claro, no podés presentar 30 días en un mes, solamente 7 días en un mes, hasta ahí, lo que podés contar. Entonces por mes se te puede contar 21 días, ¿verdad? Sí, No, por 21 mes días 7 días. de tu 7 días por, no, 7 días por mes. sí, 7. sí, 7 días por mes, pero que si se traducen en el descuento serían 21 días. No, Un 7 día días. por cada Y 3 bueno, días, sí. pues. No, no, por Al mes. Tiene revés. que ser, no, no, Ah, 7 meses, no, no, no. entonces Al revés estás diciendo. por mes, en máximo 3 días lo que se te puede descontar de tu condena. No, no. Por mes, sí, 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 exactamente. sí. Vos tenés, así mismo, por O mes. sea, en Yo te un voy a año explicar lo que para te ir a un pueden ejemplo descontar es práctico, como 36 yo, días. porque Sí, 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 sí. Así mismo, así mismo. Así mismo Treinta y como seis días en un año, doctora. 36, sí, así como explica la sí, doctora. sí, sí, Mm, sí, así mismo, así, por año. por año. Marco y Carlos, yo Sí, les voy a Sí. explicar así como yo aplico, interpreto sí. que el tema de la redención, ¿verdad? Mm. Entonces la defensa solicita el pedido de la redención. Nosotros primeramente vemos en qué etapa se encuentra porque tiene que salir por un autointerlocutorio donde el juez le haya promovido ya el periodo de tratamiento.
Sí, Sí, Porque no sí. es que él está en tratamiento sin una resolución fundada, que dice el 19 que ya la habías leído. sí, De- Entonces, otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, agosto del 2020, el ministerio quitó las actividades aprobadas a ser tenidas en cuenta para la redención. Por eso yo del 2015 al 2020 no podía otorgar la redención, porque no había una resolución fundada de la dirección y del Ministerio de Justicia que apruebe cuáles actividades penitenciarias van a ser tenidas en cuenta para la redención. Mm. No teníamos esa resolución del ministerio. Entonces mi fundamento siempre era otra cosa. Si yo estudio 8 horas, yo le preguntaba al director de la penitenciaría cuál es la planilla de control de hora de entrada y salida, quién es el encargado y el responsable de controlar la asistencia, cuál es la resolución que le designó a esta persona que va a velar el cumplimiento del horario que tiene que estar el interno trabajando y estudiando. Demasiadas cosas que requiere uno para hacer ese descuento, porque mi naturaleza es ejecución, no de tocar una sentencia firme ejecutorial con una condena firme que un tribunal ya dijo que necesita 15 años para ser reinsertado. Y al sí, tocar esa condena, tenemos que tener todos estos elementos y tiene que tener una conducta ejemplar desde que ingresó al penal, ni un sumario, una conducta intachable, ¿verdad? Mm. Como dice ahí en el 120. Entonces se analiza y prácticamente ahora en adelante que estamos teniendo un poquito, porque es nueva también la ley, tenemos que entender, y se tiene que ir haciendo algunos ajustes, porque estamos en un proceso de transición que ahora recién tenemos 5 años de vigencia. Entonces es normal también de repente que no tengamos todas las herramientas necesarias y también tenemos que comprender que el interno es una motivación esto para ellos en su comportamiento y en su conducta, porque ellos saben que si se portan bien, si estudian, puede ser reducido para ellos un día menos de cárcel, es muchísimo, sí. ¿Y quién ¿verdad? envía, Y doctora, quién envía esos informes de muy bueno, por ejemplo? El director de la penitenciaría es el que el, envía esa planilla de que está sí, trabajando. sí, pero hay, así mismo, hay un organismo técnico criminológico que ustedes van a escuchar siempre, el OTC. Sí, OTC es un organismo técnico criminológico y un consejo asesor que está conformado por psicólogos, psiquiátricas, médicos, el pastor, el director, el de recursos humanos, un equipo técnico Mm. que trabajan con los internos referente a su tratamiento que él mismo está necesitando. Por eso vos tenés que estar dentro del periodo de tratamiento para la redención, no te olvides ese punto, sí, claro, claro, claro. ¿verdad? De hecho que, Y como, también como dice Carlos, hay que entenderla y hay que entender también que dice periodo progresivo. En todo, en dos, tres partes dice, o sea, y eso es ese clarito. no, 60 artículos te habla del periodo, régimen progresivo. Por ¿Entendés? eso. Vos no podés saltar si la condena es superior a 3 años. Es mi humilde criterio, ¿verdad? No, no, Yo no, pero de interpreto todas maneras así. hay Criterio cuestiones esbozado en la ley. en voz. Exacto. O sea, yo no puedo, no, no, es una cuestión de criterio cuando me dice trabajo penitenciario y estudio. Yo Sí, no puedo tener sí, un sí. criterio ahí porque tengo que tener las dos cosas. Si te Y en dice, este si te fallo que dice tengo a 7 mano, días al mes, se va a tener en cuenta. No y en podés este, tener 14, en ¿verdad? este fallo que tengo a mano, sí que le dice a la jueza, por favor, le dice, hay un informe que te dice que este señor no es participante de la educación de la escuela formal. Y le pone en mayúscula y subraya la cámara. O sea, no es lo que... O sea, hay un informe contundente que te dice que él no cumplió con el estudio. O sea, no tiene estudio. Sí trabajo penitenciario, pero ese trabajo penitenciario aparte es dudoso porque el condenado firma la planilla al mismo tiempo que está con su psicólogo, con su psiquiatra y con su asistente social. O sea, hay una serie de dudas con respecto, por eso más, digamos, puede discutirse más, pero lo otro es contundente cuando la propia penitenciaría informa y dice no está registrado o no es participante de la educación formal de la escuela. Pero la jueza le da y revoca lógicamente la cámara por una apelación, presumo, del Ministerio Público, ¿verdad? Más vale que el Ministerio Público apele, ¿verdad? Porque si no,
habría una especie de complicidad, digamos, en estas cuestiones. Te llamamos porque nosotros también nunca nos ocupamos de esta cuestión, doctora. A ver, un poco, sacame una poco de la duda. Un condenado, entonces, necesariamente tiene que ir a prisión y después para hacer cumplir todas las etapas. Y progresivo, dice Carlos. Si es condenado y no tiene viste que si es condenado y no tiene la suspensión de la condena, sí, No, necesariamente. un condenado a 8 años de cárcel. No puede tener la suspensión. Sí. Tiene que no, ir. No, hasta 5. Sí. Sí, se tiene que ir. Régimen progresivo. Y por eso Habló pregunto. de 60 artículos, la doctora, donde... Porque tengo un caso en donde no le enviaron. Que nunca se fue preso. Bueno, pero hay... No, anda a saber si estuvo ya él antes recluido, esperando su juicio. No se puede opinar sin ver el expediente. Claro, Eso por eso irrespetuoso. No podemos Exacto. opinar así. Hay que ser un poco respetuosos en los fallos porque siempre hay cosas que están ahí que nosotros desconocemos, ¿verdad? Entonces no podemos emitir opiniones de trabajo que no conocemos. Y por eso no tocamos todavía porque no tenemos el expediente que vamos a tener esta tarde por ahí. O sea, y siempre hablen con los titulares que a lo mejor claro, le van a ¿y poder cuántos jueces? mejor, esa parte te quería preguntar, la coordinación, porque vos sos la coordinadora. ¿Cuántos juezas de ejecución hay? A nivel nacional sos vos, doctora, ¿verdad? De ejecución. Sí, coordinadora a nivel país y somos 25 jueces de ejecución en toda la República. 25, ¿sí? No hay una gran cantidad de jueces de ejecución. No, estamos con muchísimo trabajo, ¿verdad? Porque ustedes tienen que saber que todo termina, tanto garantía y sentencia, remiten a ejecución. Así mismo. Porque si el juez garantía da una suspensión condicional del procedimiento con reglas de conducta, también va de a parar firma, de donaciones, yo tengo que controlar nuevamente esas reglas, si no se revoca ya que remitió otra al juez de garantía. Es decir, el volumen de trabajo que tiene el juez de ejecución es enorme. Y yo siempre le digo a todos mis chicos, somos seres humanos, entonces tenemos que cuidarnos doble porque somos infalibles, podemos equivocarnos humanamente. Nadie es Dios, ¿verdad? Perfecto. Hay errores humanos en el control, te puede pasar porque el volumen es tan grande y ahora con el tema de las cuadrillas, con los pocos funcionarios que contamos. Entonces es un trabajo a pulmón, es un apostolado estar en ejecución, ¿verdad? Porque es trabajar con seres humanos, es trabajar con la conducta, por eso empezamos, es procurar mejorar. Por eso empezamos la entrevista diciendo el material con que trabajamos son seres humanos. Y eso nosotros instalamos luego acá de la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley. Y tenemos una particularidad acá, no solo en el programa Por el Imperio de la Ley, sino que en toda en este medio de comunicación siempre hablamos con todas las partes involucradas y con documentos en mano, ¿verdad? Que es lo que vos pedís, doctora, que se tenga siempre en cuenta, ¿verdad? Sí, por favor. Siempre, porque por eso tenemos esta decisión de la Cámara. Puede haber... Sí. De la Cámara. ¿Y qué la verdad que yo no sé. Sí. Hay muchas decisiones de la Cámara que usted habrá visto en los diferentes medios de comunicación que se publicaron en estos últimos días que las cámaras de apelación están revocando, ¿verdad?, las decisiones de los jueces de ejecución y que resultan muy llamativas y que generan una suerte de sospecha con respecto a la actuación de los magistrados, ¿verdad? Entonces, esa revocación no lo hace Carlos Benítez ni lo hace Marcos Benítez, sino lo hace un tribunal integrado por 3 jueces que le está diciendo al inferior no se cumplieron los requisitos. Y los requisitos están bien taxativamente, o sea, es muy difícil de que uno se equivoque si atiende bien cuáles son los requisitos porque están muy tasados esos requisitos. ¿Usted evalúa esta situación con los otros colegas, doctora, en alguna reunión? Sí, solemos nosotros hacer nuestros análisis, pero siempre, como ustedes sabrán, el juez en todos los fueros son autónomos en sus decisiones, son independientes. La propia Constitución, el 247 de la Constitución habla de la independencia del juez. El juez, entonces... No podemos imponer un criterio uniforme y todo vamos a resolver así a partir de ahora, ¿verdad? Claro. Porque definitivamente cada una tiene su interpretación. Ninguna autoridad ni ningún colega puede eso establecer
Solamente la ley eso puede establecer. Un criterio No, firme, ya sé, pero porque de hecho que como dice la autora, cuando él habla de los chicos, que hay mucho trabajo, lógicamente, si yo tengo en un mes 15 resoluciones revocadas de los chicos, tengo que convocarle a los chicos y decirles qué pasa, ¿eh? ¿Qué es lo que está Eso es ocurriendo cierto. acá? Vamos a Sí. analizar, en un mes prácticamente nos están revocando una resolución día de por medio, ¿verdad? Entonces hay que No, eso considerar y sí, hay que ese mirar o ya es no una se puede. alarma, esa es una señal, eso sí, sí, esa es una alarma, una señal de alerta, ¿qué pasa acá? Así mismo es. Pero categórico. bueno, pero ¿qué pasa si vos estás trabajando con nosotros en ejecución 3, ¿verdad? Mm. Y me decís, doctora, mira, se nos está, entonces analizamos nosotros también lo que ha resuelto la Cámara y miramos otra vez la ley y de por ahí nosotros consideramos de que realmente hemos resuelto bien. Mm. Entonces, viste que todo es muy relativo por acá, ¿verdad? Sí. O puede que me digas vos, doctora, vamos nomás ya a aprender y hacer lo que dice la Cámara, vos, si no vamos a tener miles de revocatorias. Y yo creo y considero que es válido lo que está argumentando y fundamentando la Y Cámara. Y se nos puede, equivocamos y reconocer nuestro error. doctora, y entonces se podría llevar para que quede algo firme, digamos, y podamos guiarnos todos. ¿Puede llegar o no el caso a la corte? Pregunto dentro de mi ignorancia, ¿se puede llevar a Sí, la corte o ya no, no puede claro ir? que sí, sí. Pero te digo nomás, como me preguntaste de las revocatorias, ¿verdad? Acá volvemos ya al punto inicial, Mm. ¿verdad? La ley pues es interpretativa. ¿Sí? ¿Y qué pasa si vos estás convencido de tu resolución y vos sos juez? Pero vos estás convencido que resolviste bien con todos los informes de tu dictamen y la Cámara te revoca. Bueno, y si yo, vamos a suponer, ¿Qué harías? vos estás convencida, vos leíste la I como la O. O sea, y estás Pone, convencida de que diste bien. Y yo te demuestro sí, sí, sí. objetivamente, no, es ninguna I, doctora, no, es una O. ¿Qué significa la I? Como dijimos, se tiene que dar las dos cosas. Se tiene que dar el trabajo y se tiene que dar la educación. Entonces, ahí no estamos una cuestión de que uno esté convencido o no, porque la ley ahí es contundente, es I. Ah, y entonces me va a decir, y yo interpreté mal. Y la pucha, te tengo que enviar a una Es, clase de castellano para que te digan que la I significa que se tienen que dar las dos cosas juntas. pero ahí pues volvemos a lo que te estoy comentando de Sí. repente, por el volumen y tenés que ponerte en el lugar también del abogado que siempre está urgiendo, apurando a veces por la cantidad de expedientes. Mm. Se nos puede pasar. Ujú. ¿Entendés lo que yo te digo? No, Sí. Sí, claro que yo se no soy muy Se comprende radical comprende, en mis se la comprende. opiniones porque cantidad soy inmensa de humana. trabajo, se está hablando de seres humanos, etcétera, etcétera. Mil Y expedientes por mes recibimos por mes, ¿verdad? Tanto de prevenido, procesado y condenado, y nosotros que estamos también en el fuero especializado, ¿verdad? Y de repente, no quiero justificar, yo siempre soy muy humana, ustedes me conocen, Sí. ¿verdad? Siempre voy a la parte también humana, que el juez es un ser humano. Entonces, sí, definitivo. también tenemos que ver el equipo de trabajo con que cuenta, ¿verdad? Si tiene todas las herramientas, si cuenta con un equipo para poder resolver. No sé cómo te iba a explicar, ¿verdad? Sí, sí, Hay sí. muchos elementos que hay que analizar para opinar. Excelente. Doctora, te vamos a seguir molestando porque le estamos buscando también a la doctora Gilda Villalba para que nos explique también cómo funciona. Nuestra primera intención es conocer cómo Perfecto. funciona a raíz de todas estas decisiones que se están dando en la Cámara de Apelación. Y también le estamos rastreando desde temprano a la doctora Gilda Villalba. Pues te agradecemos este contacto por esta explicación didáctica, Sumamente ¿verdad? didáctica. Y evidentemente se nota de que lógicamente conoce, ¿verdad? El Porque manejo, el claro. manejo, por lo menos casi de memoria de lo que dice el código, ¿verdad? Entonces, Yo estoy acá de vacaciones en el supermercado, me miran todo, porque yo hablando acá, ah, y me miran todo, porque otro idioma acá se habla, y bueno, pero como me llamaron ustedes y siempre estamos, porque somos servidores públicos, tenemos que así estar al mismo. servicio Genial. de Esa es la todos, parte Está, más por eso la importante. doctora, acepté. la doctora está en el extranjero y nosotros tenemos una comunicación con ella en sus vacaciones, altamente valorable. Sí. Espectacular. Muchísimas gracias No, a las órdenes
Cualquier cosa. En cuanto a mi trabajo, sí, yo no tengo problema. Vamos a debatir, opinar, criticar. Y a mí me Correcto. encanta. Yo soy una persona tan abierta que viene mis actuarios y yo les pido su opinión, qué piensan, porque es un equipo de trabajo. Excelente. Doctora, muchísimas Yo gracias por trabajo y este a todos contacto. por igual. Hasta Bueno, luego. mil Gracias. gracias y muchas bendiciones y cuídense. A las Dale, órdenes. gracias, doctora. Muy Gracias, amable. doctora. Hasta Te luego. informó PBS Radio TV Digital. La doctora Sandra Silveira. Despedimos y nos vamos. Benítez. No podemos hacer absoluta, son las 11:10. Hasta mañana. Sí, vienen los compañeros. De Mañana Janine. vamos a hacer el análisis. Mañana, no, Ah, y mañana pasado. tene- tenemos varios materiales ahí. Llegan las comidas típicas. Un año de material tenemos. Poneme. A ver. Al juez le quiero despedir. ¿Con qué podemos